Faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 10 de la noche y las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía, que es tanto como hablar de las principales medidas que ha puesto encima de la mesa el Gobierno para tratar de frenar las consecuencias sociolaborales del coronavirus. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y don Javier Santa Cruz también, bienvenido y muy buenas noches. ¿Cómo estamos, don Luis? Buenas noches. Una pregunta de carácter absolutamente personal. ¿A ti te ha pillado en España? Sí. Eso quiere decir que a Londres no puedes volver, de momento. Efectivamente. Bueno, pues bien. Pero para eso ya están las clases online. Sí, bueno, estamos todos. Yo me estoy. Ahora, os digo una cosa, en fin, en confianza. Lo del teletrabajo es un lío, O sea, trabajas 3 veces más hasta que no te organizas. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver. Ayer ya nos dieron un anticipo, después del Consejo de Ministros, en la comparecencia del presidente del Gobierno. Hoy ya se ha publicado el decreto, seguro que ya lo habéis escudriñado, y por lo tanto podemos hacer una valoración más ajustada. Juan Ramón, ¿qué nota le das al Gobierno con este paquete de medidas? ¿Va en la línea correcta? ¿Qué echas de menos? ¿Cuál sería tu valoración? Bueno, es que esto de poner notas con medidas tan diversas es complicado, ¿no? A ver, es un decreto que se ha vendido con mucho humo, eso es lo primero, o al menos humo de momento. Luego puede ser que se convierta en un incendio que nos arrase, pero con mucho humo, porque se nos ha dicho que se movilizan 200.000 millones de euros para reforzar la economía. En realidad, como ya hemos tenido ocasión de comentar o habréis comentado, 183.000 millones de euros no es dinero que se inyecte en la economía, son refinanciaciones o avales. Por tanto, dinero que se inyecta en la economía con cargo al déficit son 17.000 millones, que es, sobre todo, dinero que se va a inyectar para cubrir prestaciones de desempleo. Entonces, yo con los 183.000 millones tengo impresiones mixtas. Hay 83.000 millones que son aplazamientos de pagos por parte de bancos y empresas suministradoras, que creo que no habría sido necesario ninguna ley para que se produjeran, al menos para que la inmensa mayoría de ellos se produjeran. Los propios bancos ya estaban negociando moratorias hipotecarias con sus clientes u ofreciéndoselas directamente. Las compañías suministradoras ya habían dicho que no iban a cortar la luz, el gas. Bueno, creo que es algo que se ha puesto en el texto legal y que en general no habría sido necesario. Los 100.000 millones de avales sí tengo dudas mucho más serias, tanto de su necesidad como de los efectos que puede tener. La crisis actual que experimentamos y que es cierta y que va a ser muy, muy potente, al menos en el corto plazo, no debería ser una excusa para rescatar a cualquier tipo de compañía. Y estos avales corren el riesgo de ser avales indiscriminados y generalizados. Con la cantidad de liquidez que hay en el mercado inyectada por bancos centrales, no sé por qué motivo los bancos necesitan avales para prestar a compañías que sean solventes, para refinanciar la deuda de empresas que sean solventes. No solventes quizá por el flujo de caja que vayan a tener estos meses, pero sí por la expectativa de beneficios que se espera que vayan a tener en el futuro. Con lo cual, los avales son más una forma de proteger a la banca en caso de que las empresas quiebren, que de facilitar realmente la refinanciación empresarial. Y por tanto, obviamente la van a financiar, pero incluso de más empresas de las que deberían refinanciarse. Por tanto, estamos más bien ante un rescate bancario encubierto, o al menos ante una salvaguarda bancaria encubierta, en caso de que la crisis siga degenerando y, por tanto, las empresas impaguen y, por tanto, la banca no cobre lo que esperaba cobrar. Y, bueno, faltan muchas otras cosas, pero eso sería el juicio provisional que haría de lo que se ha decidido. Luego descendemos a lo concreto. ¿Tú, Javier, compartes esa visión general? Yo creo que el decreto va en la buena dirección de las medidas a tomar en este momento, tanto para este periodo de impasse económico, mientras que se llega pues al pico de los contagios, ¿no? A que alcancemos pues esa fase, según lo que decía pues el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid para finales de este mes, pero también hay ciertos elementos que marcan un camino que va más allá de estos días, ¿no? Entonces yo creo que yo destacaría 3 cosas. Por un lado, el asunto de la financiación de los ERTEs y desde luego de que se mantengan con vida las empresas, especialmente las grandes y las medianas, pero sobre todo las grandes, que han sido las grandes creadoras de empleo en estos últimos 6 años, y hacerlo pues con cargo evidentemente a la Caja de la Seguridad Social, y eso pues va a tener un impacto sobre el déficit y
sin tener presupuestos, pues evidentemente un impacto sobre la deuda pública un poco más relevante, incluso puede que podamos estar ante 2 puntos de PIB más de deuda. La cuestión de los avales, yo creo que esto sigue la línea alemana. En el caso de los ERTES es más la francesa, pero en el caso de los avales es la alemana. Yo creo que es un buen mecanismo para poder solventar no problemas de solvencia, sino problemas de liquidez, es decir, que básicamente haya que atender pues con cargo a esto los pagos del corto plazo, mantener evidentemente pues la parte del sueldo que se tiene que seguir abonando, y entonces ahí es donde las empresas ante los bancos pues tienen una forma de poder abordar esto, evidentemente no todas, pero sí una buena parte, y sobre todo, como digo, las grandes creadoras de empleo. Y luego hay un tercer elemento que me parece de muy importante y que rebasa estos días, que es atendiendo a la situación que se ha producido en el mercado financiero de la gran caída, ¿no?, de todos los valores bursátiles y muy especialmente las grandes compañías españolas, pues el empezar a crear o al menos a sofisticar un poco más el escudo antiopas y más concretamente de que vengan pues empresas de fuera o fondos o cualquier otro actor de terceros países extracomunitarios y puedan comprar a precio de saldo la mayor parte de los valores, una parte sustancial de los valores de la bolsa española. Entonces yo creo que la españolidad del accionariado es un elemento que es a revisar en los próximos meses. Hay que recordar que el reglamento europeo de inversiones extranjeras entra en vigor en octubre, con lo cual había que preparar de todas formas la normativa española, y ahora pues se ha abierto la puerta y se toma esta oportunidad como una manera de que primero España esté a la altura de los países europeos a la hora de mantener un tejido productivo, y desde luego pues que esto no se convierta en las guerras de OPAs que ya hemos vivido en el pasado, y luego y sobre todo en el día de hoy, con la prohibición de las posiciones cortas, también con, digamos, el anuncio que ha hecho Inditex esta mañana de suspender el dividendo, pues de esa manera se cumpla un trato tácito, ¿no?, entre las grandes compañías y la política económica, que es a cambio de que no se produzcan despidos masivos, no solo ahora, sino después de que pase esto, pues que se tomen medidas para poder coger y para poder potenciar al tejido empresarial español. Una pregunta, habéis hecho la valoración, digamos, global. Me gustaría ceñirme a algún aspecto concreto. Ayer, cuando conocimos las declaraciones del presidente del Gobierno, todavía no estaba el decreto, había algún optimista que decía: algunos de los sectores especialmente olvidados, como por ejemplo el de los autónomos, todavía podría haber que en el último minuto se incluye alguna medida en el decreto que paliara, digamos, ese olvido. ¿Se ha producido esa, digamos, circunstancia tan, por otra parte, por mí inesperada, o podemos seguir diciendo, elevar a categoría ya, conclusión definitiva, que los autónomos han sido abandonados en este primer momento por el Gobierno? Bueno, yo creo que es casi peor que el abandono, porque se ha instituido un incentivo muy perverso que va a destruir más actividad de la que es estrictamente necesaria. Básicamente, los autónomos solo van a recibir prestación de desempleo en caso de cese de actividad. Pero ¿qué pasa con aquellos autónomos que mantienen alguna actividad pero muy reducida? Pues o cesas totalmente o no cobras la prestación. Con lo cual, ya digo, el incentivo es muy perverso a, bueno, pues ya como me han caído los ingresos un 90%, pues cierro el chiringuito estos meses y que me pague el Estado, en lugar de mantener el 10% que podías mantenerte, ¿no? Y luego, claro, a aquellos que aún así se mantengan con un nivel de baja actividad, no hay ningún tipo de mecanismo para paliar la caída. No hay ninguna cancelación de cuotas, por ejemplo, de la seguridad social de los autónomos, no hay ninguna rebaja de impuestos. Por tanto, sí, estamos ante, yo lo describía hoy en un artículo, entre un rescate total y un rescate selectivo, ¿no? Hay modelos de rescate total que es toda caída de la demanda se la va a tragar el Estado, lo que pasa que es carísimo y además tiene muchos otros problemas a la hora de no discriminar qué quiebra y qué deja de quebrar. Y un rescate selectivo es solo vamos a reflotar aquellos sectores que tienen problemas de liquidez pero no han perdido la solvencia. Ya digo, estamos a medio camino entre los dos, porque hay avales para 100.000 millones para prácticamente todos o todos los que se puedan necesitar. Luego, a todos
los que se ven afectados por un ERTE, no aquellos que lo necesitan, porque puede haber trabajadores que pierdan su empleo pero tengan ahorros. ¿Por qué entonces hay que pagarles, sobre todo si no cumplen las condiciones de devengo de la prestación de desempleo, porque hay que pagar la prestación si no tienen necesidad financiera de ello? Y en cambio, sin embargo, a los autónomos que pierden ingresos o a los trabajadores que no son despedidos pero ven caer sus horas de trabajo, mantienen el empleo pero trabajan menos horas y cobran menos, no se les compensa en nada. Yo creo que habría sido muchísimo más positivo una bajada generalizada de impuestos, también con otras medidas, por ejemplo, bajada de aranceles, de regulación de la actividad en sectores donde la propia regulación es gravosa, pero sobre todo bajadas de impuestos para dotar de más solvencia, aquí sí estamos hablando de solvencia, no solo de liquidez, sino solvencia, a aquellos sectores que van a seguir siendo productivos, pero a los que el coronavirus les ha supuesto un shock económico de primer nivel. Y en cambio lo que nos ofrece el gobierno es un mecanismo bastante amplio de provisión de liquidez, sin discriminar qué se salva y qué no se salva, y sin explicar por qué hace falta esa liquidez proporcionada por el gobierno cuando puede ser proporcionada por la banca, porque la banca no tiene problemas de liquidez, de manera más o menos indiscriminada, y luego también pues rescate de todos los trabajadores que lo necesiten o no, que se queden en el paro. Javier. Yo creo que el capítulo de autónomos es ya de por sí siempre complejo, porque evidentemente es una parte importante del tejido productivo español, pero siempre está a medio camino entre la precariedad y directamente la ruina en muchos casos, ¿no? Entonces, aquí el gobierno se enfrentaba a un dilema, porque tenemos que tener presente que las cuentas públicas tampoco están para muchos trotes, es decir, tenemos una deuda del 95%, tenemos un déficit que habrá cerrado, bueno, está todavía pendiente de publicar el dato, pero estará más cerca del 2,5, el 2,6% del déficit que de las previsiones primeras. Entonces, ante esa situación de que tampoco se puede dar demasiada alegría y habida cuenta del repunte de las primas de riesgo que se ha producido en los últimos días, donde ya incluso los bonos europeos, incluso el propio bono alemán han dejado de ser un valor refugio y entonces los inversores están marchando a otras cosas y por tanto las primas de riesgo aumentan, pues había que buscar medidas que también en términos fiscales no supusieran un enorme sobrecoste, habida cuenta también de que todavía no tenemos una respuesta coordinada a nivel europeo, ni de que a nivel europeo se vaya a suministrar por el momento, aunque haya habido rumores al respecto, un mecanismo para poder compensar los gastos y la deuda que asuman los países. Entonces, el gobierno ha optado no por la parte de suspender pagos de impuestos, aranceles o de rebajar impuestos, sino que ha optado por la medida de la liquidez, porque ahí es donde el impacto presupuestario es menor o es significativamente más llevadero de lo que sería la otra opción. Y luego, en el caso de la liquidez, el impacto sobre deuda todavía no está, pero también en ese sentido, aunque haya mucha liquidez, los bancos, en términos de cómputo de sus ratios de capital y de solvencia, de haber aval a no haberlo, es abrir el grifo del crédito o no abrirlo, con lo cual, en ese sentido, yo creo que el gobierno ha optado por esta opción. Esta opción es la que va en línea también con lo que aprobó Alemania, también algunas de las políticas en Francia, para intentar crear, si la Comisión Europea no crea el estándar común, al menos entre los grandes países, crear políticas o tomar políticas que sean similares. Por otra parte, se ha producido hoy, como sabéis, un debate raro, extraño, desde el punto de vista del formato, del aspecto formal en el Congreso, donde el presidente del Gobierno ha mandado mensajes que a mí, que soy un profano, me suenan a veces contradictorios. En primer lugar, se ha atrevido a utilizar la palabra maldita, recesión, como una de las consecuencias, yo creo que ya inevitables de la situación que estamos padeciendo. Pero al mismo tiempo, por tratar de mandar un mensaje de esperanza, ha hablado de la recuperación rápida, de la famosa recuperación en V. ¿Cómo valoráis esas dos circunstancias? A ver, no es necesariamente incompatible, aunque ojalá tuviera razón, pero tal como se van desarrollando los acontecimientos, no soy especialmente optimista. Pero ya digo, no son incompatibles. Hoy, por ejemplo, el Deutsche Bank ha publicado sus estimaciones de crecimiento y básicamente estiman que la economía de la eurozona se va a contraer cerca de un 25% en este trimestre.
en el segundo trimestre del año, aún no lo hemos empezado, pero a punto estamos, segundo trimestre del año, y que ellos anticipan una recuperación en V también, y que en el conjunto del año, pues no recuerdo si se contraerá alrededor de un 3% más o menos. Es decir, que en el tercer y en el cuarto trimestre sí habrá una recuperación fuerte. De hecho, por ejemplo, para China, ellos ya estiman que este trimestre, el segundo, va a crecer un 20%. Ha caído más de un 20% y ahora recupera un 20%. Pero claro, para eso hay que controlar el virus, y el virus, de momento, se ha controlado en China, se ha controlado en Corea del Sur, se ha controlado en Hong Kong, en Taiwán, aunque ahora mismo ellos están sufriendo reinfecciones por culpa de turistas que han pasado por Europa, pero en Europa no se ha controlado en ningún lado. Yo tenía cierta esperanza de que se estuviera controlando en Italia, pero hoy han batido los récords de nuevos contagios y de muertes. El virus está descontrolado en Alemania, está descontrolado en España, está descontrolado en Estados Unidos. Entonces, claro, tengamos en cuenta que, claro, ¿dónde se ha controlado el virus? En un país que ha aplicado un sistema represivo fortísimo, China, en un país que ha aplicado en estados incipientes del virus una capacidad de detección precoz masiva, que ha sido Corea del Sur, algo que propusimos algunos aquí y nos tildaron de locos en su momento. Bueno, ojalá lo hubiéramos hecho. Y en otros países como Taiwán, Singapur, incluso Japón, donde primero se controlaron las fronteras muy estrictamente con viajeros de países de riesgo, y segundo, hubo una monitorización social muy estrecha de todos aquellos casos infectados, y también responsabilidad civil del resto de ciudadanos de no meterse en aglomeraciones, de reducir su vida social para minimizar los contagios. Todo eso fue, ya digo, o en estadios muy avanzados, China con muchísima represión, o en otros mucho más primarios. Nosotros ya estamos en un escenario tipo China, tanto en Italia como en España, como en el resto de Europa. ¿Se están aplicando las medidas tan sumamente represivas que aplicó China? Ni mucho menos. Por tanto, no es obvio y no es evidente que con el paso de los meses vayamos a salir de esta. Ojalá, y espero que así sea, pero la experiencia china no es lo que se está siguiendo aquí. Y si no se sigue, no sabemos cuál será el resultado final. Y si no se sale, en pocos meses, los avales que no tienen impacto presupuestario, como bien decía Javier, empezarán a tenerlo porque habrá que desembolsarlos. Y ahí la solvencia del Reino de España se puede ver muy seriamente comprometida.